Ahora, presentación del próximo invitado, Esteban Domecq. Bienvenido, Esteban. Gracias por la invitación. Del 1 al 10, yo no sé si vos das clase. Del 1 al 10, nota para la economía argentina en este momento. En este momento te diría un 4 tal vez raspando. La incógnita es hacia adelante, ¿no? Porque vamos a ponernos en estos términos, un intento de estabilización, digamos, de un programa que se firmó el 25 de marzo con el Fondo Monetario Internacional. Después, si querés, lo podemos poner en contexto, ¿no? Pero tiene que ver con qué se hizo con la economía en el año 2021, en todo lo que fue la salida del proceso pandémico. Cuando se firma con el Fondo Monetario, en este, si querés, volantazo al borde del abismo, se firma un programa, yo decía, sin reformas estructurales. O sea, ¿vas a arreglar la economía? No. Sin consistencia fiscal, monetaria, cambiaria y sin respaldo político. Cuando el 25 de marzo empezás a recorrer esta economía, yo llamo en modo FMI, digamos, iba a estar muy condicionada por esta fragilidad que vos no querés resolver, por el factor externo. Digamos, no es lo mismo la soja a 600 que a 500 que a 400. Yo diría, a pesar de la complejidad que tiene hoy el mundo, con pandemia todavía, con guerra, con inflación y demás, el mundo con una soja 550 este año está jugado muy a favor, incluso con un récord de 6,53 ha tocado en junio. El segundo vector tenía que ver con el frente político, y este acuerdo que fractura la coalición de gobierno le dio mucha fragilidad desde ese punto de vista, y esto se vio muy claro en junio y julio con todo lo que pasó en materia política y con la salida de funcionarios. Y el tercer elemento tenía que ver con la conducción propiamente económica. Digamos, si yo tengo un programa que no arregla, un programa que no cierra, la conducción iba a tener que ser muy precisa, y es ahí cuando uno empieza a analizar los números fiscales, los números monetarios, los números financieros, cambiarios. La verdad que la conducción dejó mucho que desear, y eso explica por qué en julio-agosto este programa derrapó. Digamos, el dólar blue pasando... Derrapó. Digamos, lo que hemos visto todos, ¿no? Porque uno dice, bueno, el dólar blue pasó de 190 a 330. El contado con liquidación en MEC pasó de 200 a 350. El riesgo país de 1.800 a 2.800, y empiezan a salir funcionarios. ¿Qué es eso? Es un programa macroeconómico derrapando que empieza a pasar una factura importante, y a partir de agosto, con la incorporación, si querés, del nuevo ministro de Economía, empieza un proceso de estabilización. Vamos, ahí claramente la macroeconomía se estaba yendo al bochazo, si querés. Y ese intento de estabilización hay que ponerlo en este plano, digamos. El problema cambiario financiero, diría yo, tiene un problema político y económico de fondo. Digo político y económico porque muchas veces preguntan, ¿es un problema político o es un problema económico? No, son los dos problemas en simultáneo, interrelacionados. El gobierno responde con política, pero todavía falta economía. Bueno, déjame detenerme ahí porque vos sos muy bueno haciendo cuadros. De paso, la gente te puede seguir en Twitter, ¿no? ¿Cómo es tu dirección así? EO Domecq. Bueno, muy bien. Mira, esto es uno de los cuadros de la actividad económica en los últimos 10 años. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí en esta Argentina en la que uno siempre anda a los altos? Bueno, está muy bueno poner en perspectiva, digamos, este derrape macroeconómico. Porque uno dice, de vuelta tenemos una crisis cambiaria financiera, pero yo te diría, hoy en la Argentina conviven tres niveles de problemas económicos, tres capas de problemas, lo llamo yo. Uno es, bueno, la crisis cambiaria financiera, no tenés dólares, no tenés crédito, una crisis, si querés, de balanza de pagos, y ahí estamos metidos en este momento y tenemos que resolverlo. Pero este problema, que es el problema yo llamo de corto plazo, está dentro de un problema mucho más importante, que es ese cuadro que ven ahí, que es el problema estanflacionario. Y ahí hay una pregunta medular: ¿por qué esta economía desde hace 10 años no puede crecer? El PBI per cápita acumulado en todo ese proceso que ven ahí da menos 13%, por eso la pobreza va para arriba. Y si vos ves eso, tenés 1, 2, 3, 4, 5 caídas. La del 2012 fue una sequía. 2014 una crisis cambiaria. 2016 otra crisis cambiaria. 18-19 fue sequía más crisis cambiaria, y la caída de la pandemia, el flechazo que se va para abajo. Y en el margen a la derecha, ahí está la moneda en el aire, digo yo, la incógnita respecto a, uno, si vamos a poder sostener la fase de recuperación que entró en una fase de flotación, o nos metemos de vuelta en una crisis cambiaria. Eso es lo que está en juego en este momento, Pancho. Pero eso es porque no resolvimos el problema de fondo. Estamos siempre girando alrededor del mismo problema. Ni siquiera es el problema de fondo, es el problema, yo llamo la capa intermedia, la estanflación por asfixia fiscal en la cual estamos metidos de hace más de 10 años, que ni siquiera el superviento de cola que hemos visto en la salida de la pandemia te permitió salir de este cuadro estanflacionario. O sea, la
fase de recuperación post-pandémica, que se forzó con mucho gasto público, bombeo monetario y atraso cambiario, empieza a chocar con una limitante, el cuadro está inflacionario. Pero ahí, Pancho, déjame decirte, hay una capa mucho más profunda que tiene que ver por qué Argentina tiene la macroeconomía más inestable en los últimos 40, 50, 70, 80 años. Digamos, en los últimos 40 años, Argentina tuvo 18 años recesivos, 40 y pico del tiempo, digamos, cayendo la economía, contrayéndose, y ahí tenemos que hablar de indisciplina fiscal y monetaria. Algo que no pasó en el resto del mundo. No, de ninguna manera. ¿No? Es como que somos extraterrestres a los que les va completamente distinto que las tendencias mundiales. ¿Sabes cuántos años recesivos tuvo Colombia en Latinoamérica? Colombia en los últimos 40 años. Y uno fue la pandemia, 2. Chile, el resto de la gente tuvieron 4, 5, 6. El promedio da 8, Argentina 18. La tasa de crecimiento promedio per cápita acumulada es 0,4. El promedio de la región es 1 y algunos países están al 2,5. Esto como que te diga, nosotros somos un rastrojero, vamos a Mar del Plata, vamos a 40 kilómetros por hora, pero cada 2 por 3 chocamos o volvemos, chocamos o volvemos. Nosotros ya están llegando, nosotros no llegamos. El mismo rastrojero. Claro, estamos en el cruce de Echeverri, no llegamos ni a Chascomús. Pero digo, Pancho, volvamos al principio. Gracias. Gracias. Volvamos al principio. Yo dije, hay una primera capa de corto plazo. Esta economía que nace el 25 de marzo, yo, si querés ser gráfico, para mí se metió en un camino de ripio. ¿Y qué pasa con el camino de ripio? Digamos, el ripio es molesto y es inestable, es riesgoso. Por eso este programa se fue a la banquina, derrapó, y ahora estamos, yo digo, con la moneda en el aire, intentando estabilizar. Entonces, acá la incógnita es, bueno, yo dije, acá hay un problema político y un problema económico interrelacionados. Y es cierto, y lo hablaron recién muy bien, el gobierno, políticamente hablando, respondió con toda la carne al asador. Bueno, falta la economía. Entonces, acá la incógnita, si querés ahora pimponeamos, es ¿qué alternativas tiene el equipo económico para estabilizar? ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que cambiaría? Porque estamos hablando que somos el único país que va en el rastrojero, todos los demás van en una Ferrari, algunos, otros en un auto más digno. Lo nuestro es impresentable. ¿En qué fallamos? ¿Cuál es el principal problema argentino? Vamos a la capa de fondo, digamos, entonces. Sí. La indisciplina fiscal y monetaria. Constantemente forzamos fase de recuperación, yo diría con 4 elementos. Yo tengo el tablero del auto. 1, gasto público. 2, bombeo monetario. 3, tasa de interés negativa. Eso estimula el consumo, estimula la inversión, atenta contra el ahorro, eso desequilibra la economía. Y 4, el desmanejo del tipo de cambio. Porque después vamos a mostrar la próxima lámina el manejo cambiario y la inflación. Entonces, esa recuperación del 2021... Ahí la tenés, otra. Mirá, ahí está la ahí voy a eso, pero esa recuperación 2021 después de la caída pandémica vino a puro atraso cambiario, gasto público y emisión monetaria. Los 3, si querés, colchones macroeconómicos que te había dejado la gestión anterior, déficit primero 0,4, hoy está en 3. No lo podés financiar. Digamos, una economía desmonetizada, 10 puntos eran la base monetaria amplia sobre PBI, hoy ya es 16. Tenías 11.000 millones de dólares de reservas netas, hoy tenés 1.000, a pesar de haber tenido 3 años un superávit promedio de 10.000, casi 40.000 te daba entre las reservas netas y los superávit de la balanza comercial. Y todo eso desapareció. Y el tipo de cambio real, los famosos, ¿te acuerdas? Los 60 pesos que para el presidente estaban bien en el 2019. Sí. ¿Sabes cuánto es la plata de hoy? 200. ¿Sabes cuánto era el dólar de enero del año pasado a plata de hoy? 200. ¿Cuánto está el dólar hoy? 145. Ahí está el problema. Entonces, vamos a este cuadro. A ver. Fíjate, yo recién te mostré la estanflación estructural, 10 años de una economía que no crece. Yo te muestro cualquier país, va todo para arriba, salvo la pandemia, después sigue. Ahora, el trasfondo de esa economía que se mete en crisis cambiaria, fíjate las barritas verdes. Esas son las devaluaciones del tipo de cambio oficial. La primera es la del año 2014. ¿Te acordás? Enero de 2014. Sí, Kicillof, sí. El dólar pasó de 6 a 8. ¿Sabes a plata de hoy cuánto es esa devaluación? De 150 a 190. De 105 a plata de hoy es como devaluar hoy de 150 a 190. Ahora, fíjate qué pasó con la inflación. Pasó de 25 a 36, claro. La línea naranja. Subió. Vamos a la segunda, diciembre 2015. Sí. De 9 a 13.50, 13.50 a 15, la inflación de la zona. Sube de 26 a 43. Estoy hablando de inflación interanual, porque después te voy a mostrar otra cosa, mucho más compleja. Después tenemos la del 18-19. La inflación acelera de 24-57, pero fíjate, con 3 saltos cambiarios que recompone el tipo de cambio real. Claro, todas esas correcciones de tipo de cambio real te bajan el poder adquisitivo, te bajan el nivel de actividad, estás corrigiendo la macro por las malas. Después de desajustar. Ahora, ¿ves la línea azul oscuro? Esa es la inflación de los últimos 6 meses anualizada.
Esa es la velocidad crucero del proceso inflacionario. Fíjate cómo acelera en la última parte. Fíjate la devaluación del dólar oficial. ¿No está? No está. ¿Qué cambió? Cambió la dinámica. Nos hemos metido en un escenario donde Peor. empieza a agonizar el cuadro inflacionario. Esto ya es mucho más complejo, porque las aceleraciones inflacionarias, después de correcciones cambiarias que te controlan el nivel de actividad y te estabilizan o te equilibran la macro, hoy estás con una inflación anualizada corriendo arriba del 100%. Argentina ya está en un régimen de inflación de 3 dígitos. Y fíjate el tipo de cambio oficial, completamente atrasado. Con lo cual, lo que me estás insinuando es que hoy no tenés ninguna posibilidad de devaluar, porque si devaluás te vas otra vez a no sé, ¿a cuánto te vas? Depende. ¿Se puede devaluar? Devaluar se puede, la pregunta son las consecuencias. Entonces, en el cómo empieza a ser fundamental. Si devaluás hoy? Entonces, vamos a las alternativas que tiene, digamos, el equipo económico para, en este recorrido de ripio y en este cuadro de situación, yo tengo la economía rota que no la quise arreglar y salgo, si querés, lanzado a tratar de recorrer el ripio hasta diciembre 23. Digamos, ¿qué empieza a crujir? El frente nominal de la economía, la inflación y el esquema cambiario. Ahí la economía encuentra las limitaciones para avanzar en la fase de recuperación, empieza a flotar pero crujiendo y se empieza a resentir. ¿Por qué? Porque te quedas sin reservas, te salta la brecha y la inflación se empieza a desbocar. Te empieza a comer los ingresos reales, la rueda de consumo empieza a irte para atrás, mucho más cuando vos te metés en un escenario de derrape macro como julio-agosto y la economía se plancha y cae. Entonces, ahora... Es una quíntuple Nelson. Sí, en realidad es una sola que está interrelacionada. Sí, pero... Claro, pero digo, ¿por dónde empieza el ovillo? Por el esquema cambiario. Porque uno ve, bueno, el nuevo equipo económico plantea una nueva estrategia fiscal. ¿Cuál es la estrategia fiscal? Bueno, vamos a ir a buscar el 2,5 de déficit. Yo quiero poner en perspectiva esto, Pancho, porque eso que se firmó con el fondo, y para que la gente entienda, el déficit primario de 3,1 el año pasado, que sin aporte de la riqueza era 3,7, se firmó con el fondo ir a 2,5 este año, estaba yendo a 3,5. Este es el primer desmanejo. Entonces ahora viene el nuevo equipo económico, con Batak y Serel me dicen, no, vamos a ir al 2,5. Entonces se viene un apretón fiscal, si es que lo van a hacer, tal vez fuerte en estos meses. Hay que verlo. Eso es lo que... Sí, 2. Suben la tasa de interés fuerte. Ahora, no van a una tasa de interés real positiva, van a una tasa de interés neutra que enfría parcialmente. Claro, no puedo dejar una tasa del 4 con una inflación de 7. Los plazos fijos se desarmarían todos. Y número 3, y ahí está el talón, digamos, yo digo, la caja de resonancia que esconde todas las inconsistencias es el mercado de cambios. Y ahí tenemos que hablar de los cepos, del nivel del tipo de cambio, de las reservas internacionales y de la brecha. Entonces vos me preguntás a mí, Esteban, ¿qué alternativas tengo? ¿Por dónde empezás? Claro, decime cuáles son las dos posibilidades que tengo para recorrer este ripio de 123. Yo te voy a decir, tenés dos, Pancho. Uno, si queremos llamarlo así, la estrategia maquillaje. O digo, un programa de contención. ¿Qué va a intentar esto? Evitar el ajuste, lateralizar que la economía surfee, flote con alta inflación, estamos hablando de inflación de 100%, pero que flote 100, no hago el ajuste y difiero al próximo gobierno todas las correcciones macro. Cambiaria, tarifas, inflación reprimida, fiscal, etc. Estrategia 1. Ir llevándola de a poquito. Sí, con dos menciones importantes. Vos lo primero también tendrías que preguntar, si fueses gobierno, Esteban, ¿cuántos votos me da eso? Claro. Cero. ¿Y cero? Cero. Porque así no ganás. Porque la economía flota soltando inflación, los ingresos reales caen y digamos, no te da votos. Digamos, ¿Tengo posibilidades de chocar o no? Y ese es el segundo punto. Es riesgoso. Digamos, yo no puedo firmarte, porque vos fíjate, ¿de qué depende? Uno, ¿la soja va a 550 o se va a 450? No lo sé. Ni Putin sabe qué va a seguir haciendo en Ucrania. Entonces, pero ese es el programa 1. Entonces, bueno, vos decís, no ganó votos, es riesgo, etc. Te digo el programa 2, Pancho. Metamos la economía en el taller, vamos a arreglarla. ¿Y qué significa, Esteban, eso? La tengo que parar un año. Voy a tener que hacer un ajuste importante en las cuentas públicas, equilibrarlas, sanear el balance del Banco Central, establecer un tipo de cambio razonable, liberar controles de cambio, etc. ¿Cómo lo ves al Cuervo Larroque? Claro, ¿cuántos votos junta? No, perdés un montón. ¿Qué vas a hacer, Pancho, ahora? ¿Vas con el primero o con el segundo? Y si vos tuvieras que asesorarlo a Massa, ¿hoy qué le decís? Es una buena pregunta. Digamos, la primera, yo te diría es, ¿a dónde querés ir? Digamos, ¿vos querés arreglar la economía, sí o no? Entonces, para arreglar la economía en esta circunstancia, esto va a requerir respaldo político amplio.
Entonces, una alternativa sería que Massa logre juntar a oficialismo, oposición, señores, acá están los problemas de fondo, yo quiero estabilizar para entregar con algo ya corregido, bueno, hagámoslo, haremos el programa de todos, ¿vos ves factible eso? Ahora, en este en el contexto, medio de un escenario donde Argentina se mete en elecciones presidenciales y está en disputa el poder. En un año electoral lo veo muy difícil. Entonces, yo me imagino los asesores técnicos de Massa, si el mandato político es yo tengo que maximizar votos, bueno, digo, no te puedo dar votos, bueno, minimizame la pérdida, bueno, vamos con el plan A. Ahora, ¿sabés que esto es riesgoso? Eventualmente, tenemos que pensar esquemas, digamos, si querés, de amortiguadores para episodios de inestabilidad. Y insisto, ahí lo más sensible es el frente cambiario. Entonces, vos fíjate qué están haciendo hoy la estrategia cambiaria para resolver el problema de fondo. Están acelerando el crawling peg, la tasa de evaluación mensual. Hoy ya está en la zona de 6,5 aproximadamente. Claro, pero con inflación de 6,5, 7, yo no recompongo el tipo de cambio real. Va siempre corriendo la de atrás. Claro, y entonces, ¿cómo respondo? Con más cepos, más controles y después algunas zanahorias. El dólar soja transitorio, hay que ver si viene el dólar a los tecnos, etc. Pero para un esquema cambiario que no cierra, estos son intentos de contención. Ni en ninguno yo te puedo firmar, Pancho, hacemos esto, queda y quédate tranquilo. No te da votos, pero estás en diciembre 23 y nos vemos. No. Vamos a el día después de la elección. Olvídate de esto que ya está muy complicado. Próximo gobierno. ¿Le ves posibilidades o vamos a seguir, como acabas de mostrar, oscilando en el fracaso? Yo le veo muchas posibilidades. Lo que no quiere decir que va a ser fácil. Y te voy a decir por qué veo posibilidades. Por eso mismo que yo les mostré recién en el cuadro inflacionario, esta dinámica en el margen que está tomando este cuadro esta inflación en Argentina. ¿Qué te quiero decir, Pancho, con esto? Cuando uno va a la historia argentina, hubo distintas fases de sistemas, regímenes, llamarlo como quiera, económicos que se agotan, donde la política no tiene cómo darle respuesta a ese problema de un sistema económico agotado. Y te lo voy a poner en estos términos porque lo hablaron muy bien con Jorge, yo lo voy a poner en términos numéricos. Este proceso está inflacionario, los máximos a plata de hoy ingresos reales de los asalariados, te da un salario de 185 pesos a plata de hoy te está dando 148. Esteban, ¿qué me querés decir con eso? Que en los mejores momentos de la estanflación, el poder adquisitivo, le voy a poner manzanas, era 120 manzanas por persona o por trabajador, y hoy es 100. Esa distancia entre 100 y 120 es la insatisfacción. El famoso va a volver el asado y no volvió, es eso, ¿entendés? Pero lo que yo te estoy diciendo es, con este cuadro de cosas de la economía, yo miro la economía por dentro, entonces esta economía no puede más, no te quiere dar más 100, te quiere dar 90. Entonces vos como político decís, la gente está insatisfecha por 20. La gente quiere 110. Y yo como economista te digo, esta economía te quiere dar 10. Entonces lo que te estoy diciendo, Pancho, con esto es, yo creo que estamos en una especie de antesala de fin de ciclo. Digamos, acá hay un modelo económico distribucionista agotado, digamos, y eso es positivo. La incógnita es cómo es el desenlace de diciembre 23 en términos de si es neutro o es negativo. ¿Por qué? Porque el punto de partida para el próximo gobierno en términos de capacidad política de llevar adelante los cambios, más capacidad técnica de implementar, van a depender exclusivamente de cómo aterriza este programa. Entonces vos fíjate lo siguiente, no es lo mismo el inicio de Menem con una hiper ya desatada, le dio 2 años de sigo chocando hasta que me afeito las patillas, doy vuelta y régimen de convertibilidad y arranca, que lo que le sucedió a Macri a fines del 2015, donde la macro rota queda superficialmente o tapada, si querés, con financiamiento, con optimismo y demás, y entonces la manifestación incluso en el escenario neutro de una economía que el año que viene va a estar caminando en 100% o más, o del escenario negativo, mucho más, le hace el espacio, creo yo, a la política, le hace el espacio social a la política de implementar las reformas que esta economía necesita para dejar 10 años de estancamiento estructural. Esto no quiere decir, Pancho, estás insinuando, sin decirlo, estás hablando de un fogonazo inflacionario. No necesariamente. Lo que sí es que si yo voy en escenario neutro y es exitoso este programa, digamos que lo único que va a intentar hacer es lateralizar todos los problemas, sí o sí esta economía, cuando corrijas precios relativos, va a soltar todavía más inflación. Pero una cosa es soltarlo en el marco de un programa, de respaldo político, de una buena articulación con el fondo, con confianza, con crédito de afuera, etcétera, donde uno puede soltar pero minimiza el daño. Otra cosa es Rodrigazo suelto en el marco de nada para ir a ningún lado, etcétera, y esta economía empieza a espiralizar.
Entonces, son dinámicas completamente ¿Sabés diferentes. quién habla de cambio de ciclo? Guillermo Moreno. O es muy evidente y lo ven economistas de distintos signos, o te estás acercando a él, al peronismo, o al revés, o él se está acercando. Lo dudo, yo te tengo que decir algo, el cuadro de esta inflación es por asfixia fiscal. Digamos, nosotros teníamos un Estado que representaba 30 puntos del PBI en los 90 y hoy pesa 45. Y este Estado no lo podemos mover. Digamos, hemos configurado un nivel de ingresos reales, esas 120 manzanas, es la expectativa de lo que todos tenemos en la cabeza, que el nivel de productividad de esta economía no lo puede tolerar. Entonces, si yo tengo que salir de estos 10 años de estancamiento estructural, yo voy a tener que... El déficit, te diría, es un tema secundario en Argentina. Hoy el problema de déficit es un problema de confianza y no tenés ni moneda ni crédito para financiarlo. El problema es, y esta es una incógnita que yo tengo con incluso varios espacios políticos, es, ¿tomamos dimensión de si esta economía con este tamaño de gasto público se puede mover, sí o no? Es una incógnita, digamos. Porque si, te lo pongo en estos términos, si en los 90, o la gestión de Néstor Kirchner, nosotros teníamos 70 puntos privados y 30 de público, 70 personas llevaban a 30 arriba en los hombros. O sea, cada 2 personas y un poco más llevamos a 1. Hoy tenemos 55 abajo y 45 arriba. No nos movemos. No nos movemos ni siquiera con una soja que se duplicó en la salida de la pandemia. Porque este nivel de recuperación, la actividad que vemos en la calle, en los shoppings y demás, hay que decirlo, está con el viento de cola tal vez más importante de los últimos muchos años. Se duplicaron los precios de los productos que exportamos, las exportaciones de este año van a ser récord, la liquidación del sector agro, fíjate un dato, números te pongo, ¿no? Promedio los últimos 10 años, en los primeros 9 meses, el agro ponía en la mesa del Banco Central 18.000 millones de dólares. 18. En los primeros 9 meses. Saliste de la pandemia, puso 25. ¿Y este año sabes cuánto va a poner? 31. Digamos, esto es y el rastrojero sigue a 25. Claro, le estamos tirando con todo y no lo podemos mover. Gracias, Esteban. Gracias a vos. En unos instantes ya está sentada acá en estos